Hemos estado hablando sobre este encierro que vivimos, ¿cierto? Y de qué manera poder ser libres en este encierro, ¿no? Y vimos unos personajes, que el primero era Noé, ¿sí? Y Noé, ¿qué lo había llevado al encierro? ¿Recuerda usted? ¿Cómo? Sí, el diluvio. ¿Y por qué vino el diluvio? Por la maldad de las personas, ¿no? Dice la Biblia, dice la palabra de Dios, que creció tanto la maldad de las personas que subió, es una forma de decir, ¿no? Dios miró y dijo, qué mal que está todo, ¿no? Entonces tomó la decisión de Dios de terminar con la humanidad. Pero, esos peros de Dios, que nos salvan muchas veces, el pero de Dios dijo, pero Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. Una sola persona halló gracia delante de los ojos de Dios junto con toda su familia, que era Noé y sus 3 hijos con sus esposas, ¿sí? ¿Qué había pasado con él? Los metió Dios en una caja. ¿Recuerda qué bueno que fue aprender eso? Por lo menos para mí, que yo lo aprendí, no sé si usted lo sabía, pero yo lo aprendí, yo pensaba cuando iba a la montaña, no sé, que Noé había pasado por ahí manejando el barco y no era para manejar, no era una nave, era una caja, un cajón, ¿sí? Arca significa cajón, sin ningún timón, nada. Estaban adentro solamente para que flotara y eran llevados por la voluntad de Dios a donde Dios quisiera. Y aprendimos que Noé era una persona obediente, y la obediencia trae bendición, ¿cierto? Y que también era una persona, un adorador. Y cuando salió, ¿qué fue lo primero que hizo Noé? Un altar para adorar a Dios. ¿Quiere decir eso que le salió por casualidad? No, sino que él llevaba una vida de adoración y cuando salió hizo un altar para adorar a Dios. Y la adoración entonces, ¿qué aprendimos? La adoración trae liberación, ¿cierto? Cuando vos estás triste, estás mal, empezás a cantar a Dios y enseguida vienen unas fuerzas que son inexplicables para nosotros, para los humanos, la verdad. Yo he visto gente en su último momento de vida, lo he visto con mis propios ojos, cantar un himno, cantar una canción y sentirse reconfortado ahí. Y irse en ese momento, dejar esta vida, dejar este mundo. Pero irse con una sonrisa y reconfortado, ¿por qué? Porque estuvo hasta el último momento siendo libre. No siendo, ay, me muero, me pasa esto, me pasa aquello. Fue una persona libre. Por eso el título de esta serie es Libre, a pesar de nuestras circunstancias, a pesar de nuestras condiciones y nuestra condición, ¿sí? Después vimos a un personaje que le dije yo, ¿a quién era parecido? A mí. Yo siempre me intenté parecer a alguno y digo, bueno, seré parecido a Pablo, qué grande. A Pedro, no sé, no, a Jonás me parecía. Era un profeta, ¿no? Tremendo. Pero por lo burro, no por lo que él hizo. Era cabeza dura Jonás, ¿no? Entonces dice, Dios lo mandó ¿hacia dónde? Nínive, ¿sí? ¿Y él a dónde se fue? Exactamente al otro lado contrario, ¿sí? Nínive quedaba a 1500 kilómetros, el otro a 6000 kilómetros y se fue 6000 kilómetros. A ese momento no se conocía más mundo, o sea que se fue al fin del mundo con tal de no obedecer a Dios. Esos peros de Dios que nos salvan, ¿cierto? Nos salvan. ¿Cuántas veces has estado por largar la toalla, por hacer algo y Dios te dice pero, y viene un pero de Dios y te salva en el último minuto, ¿cierto? Pegue en la línea, la saque el arquero y te salvas. Pero Dios tenía un plan para Jonás y fue y lo usó. Dice que el pez vomitó a Jonás y algunos estudiosos dicen que lo vomitó cerca de Nínive. O sea que lo llevó como 3000 kilómetros, lo vomitó allá cerca de Nínive. Le dijo, mira, ahí tenés que caminar vos, ahí está Nínive. ¿Cierto? Jonás predica, en Nínive se arrepiente, hay una conversión de ese lugar, ¿no? Pero Jonás, ¿qué pasó? Se enojó. Fue libre del encierro que él tuvo, ¿no? en la panza del pez. Fue libre, pero ¿de qué no fue libre? De su propio pensamiento, de su propio enojo. ¿Cuántas veces nosotros nos enojamos o estamos encerrados, ¿cierto? Somos libres, pero estamos encerrados. Y quizás tenga más libertad una persona que esté privada de la libertad, quizás por algún motivo, por alguna enfermedad o algún delito que haya cometido, que nosotros mismos que podemos caminar por cualquier lado. Entonces, estos mensajes se han hecho para pensar. ¿Estamos encerrados? Sí. Estamos en pandemia, no podemos salir, estamos limitados, tenemos que andar con estos tapabocas, ¿cierto? Pero
nosotros tenemos que ser libres igual, y por eso vemos estos personajes. El personaje de hoy, ya pasamos al Nuevo Testamento, es un personaje llamado Pedro, ¿sí? Que Pedro en realidad es Cefas, Jesús le puso Cefas y quiere decir Pedro en nuestro idioma, ¿sí? Pedro, piedra, ¿ah? También, otros duros. Estamos estudiando todos los blandos. Entonces, bueno, voy a sacar, mire qué Biblia traje. Esta es la Biblia de la Pupi, hermosa, ¿sí? Es la TLA, por eso la estoy usando. Bien. Vamos a leer en Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, en adelante. Sí, una historia realmente fantástica. Preste mucha atención, porque ningún detalle nos podemos perder de esto. Realmente está excelente. Cada vez cuando vos vayas leyendo la Biblia, te vas a ir metiendo en la historia y vas a sentirte parte de los personajes. ¿No te ha pasado eso? Sí. ¿Te ha pasado eso? Te vas a meter en los personajes. Yo vivo esas historias. Me levanto muy temprano a veces. Esta mañana me desperté muy temprano, ¿sí? Como todo viejo. Me levanté tempranito y empecé a leer y me metí en la historia ahí. Está bueno eso. ¿Por qué? Porque te hace sentir como que sos parte de los personajes y aprendes de otra manera. Dios te revela de otra manera. Bien, Hechos capítulo 12 dice: en aquel tiempo Herodes Agripa, ¿sabe quién era este? Era pariente o descendiente, algunos dicen que es nieto, otros dicen que es sobrino del Herodes el Grande, aquel que mandó a matar a todos los niños menores de 2 años en la época de Jesús, sí, que del nacimiento de Jesús. O sea, abuelo, tío, era una familia bastante complicada esta, ¿no? Los Herodes, ¿no? Dice, en aquel tiempo Herodes Agripa gobernaba a los judíos y empezó a maltratar a algunos miembros de la iglesia. Además mandó que mataran a Santiago, el hermano de Juan. Y como vio que esto les agradó a los judíos, mandó que apresaran a Pedro, que lo encerraran hasta que pasara la fiesta de la Pascua, y que 4 grupos de soldados vigilaran la cárcel. Herodes planeaba acusar a Pedro delante del pueblo judío y ordenar que lo mataran, pero no quería hacerlo en ese momento porque estaba la fiesta de la Pascua y no quería levantar mucho alboroto, ¿sí? Seguimos más adelante, dice, mientras Pedro estaba en la cárcel, los miembros de la iglesia, ¿qué dice? Si lo pueden ver ahí, oraban a Dios, ¿qué? Por él, ¿en qué? En todo momento, ¿sí? Vaya destacando estas cosas. A mí me impactaba esto. Una noche Pedro estaba durmiendo en medio de 2 soldados y atado con cadenas. Afuera los demás soldados seguían vigilando. Pedro estaba así, ¿cierto? Había un soldado acá, otro soldado acá, y dicen que los grupos de soldados eran de 4, o sea que 4 por 4, no me diga 20, 16. ¿Sí? Habían 16 soldados afuera vigilando. ¿Para qué tanto por un hombre, un predicador, un simple predicador? Parece que movía multitudes, que le tenían algún cierto temor a este Pedro, ¿no? Habían muchísimos soldados vigilándolo, ¿sí? Y aparte tenía uno de cada lado. Mire si no se asemeja a un encierro. Si nosotros nos quejamos a veces decimos, ¡ay, no me toca el documento! Pero imagínate este encierro, ¿no? Pedro no podía ni siquiera ir al baño, no podía hacer nada, porque estaba atado y totalmente... Y aparte, yo me imagino a Pedro escuchando a los soldados hablando hablar y sacándole filo a la espada, ¿no? Porque eso era lo que iba a pasar con él. Lo iban a matar. Eso es un encierro. Bien. Dice, de repente un ángel de Dios se presentó y una luz brilló en la cárcel. El ángel tocó a Pedro para despertarlo y le dijo, levántate, date prisa. En ese momento las cadenas se cayeron de las manos de Pedro. Y el ángel le ordenó, ponte el cinturón, ajustate las sandalias. Pedro obedeció. Luego el ángel le dijo, cúbrete con tu manto y sígueme. Pedro siguió al ángel sin saber que todo eso era que realmente estaba sucediendo. Pedro no se lo podía creer. O si era solo un sueño, pasaron frente a los soldados y cuando llegaron a la salida principal, el gran portón de hierro se abrió solo. Este es el primer shopping para mí, ¿no? ¿Qué le parece? Iba caminando, se abrió el portón solo. Iba, aparte, ¿con quién lo iba acompañando? Un ángel.
Y a todo esto, ¿qué pasaba con la iglesia? ¿Qué dice la Biblia? Estaban orando, seguían orando. Qué maravillosa esta historia, ¿no le parece a usted? Pedro entendió entonces que lo que le había pasado y dijo: esto es verdad, Dios envió un ángel para librarme de todo lo malo que Herodes Agripa y los judíos querían hacerme. Enseguida Pedro se fue a la casa de María, la madre de Juan Marcos, pues muchos de los seguidores de Jesús estaban orando allí. Pedro llegó a la entrada de la casa, llamó a la puerta y una muchacha, una adolescente, mire lo que dice acá, una muchacha llamada Rode salió a ver quién llamaba. Al reconocer la voz de Pedro, fue tanta la alegría que en vez de abrir la puerta, se fue a avisarle a los demás y lo dejó a Pedro golpeando la puerta. Imagínense, Pedro venía de la cárcel con una desesperación y ella no le abrió la puerta. A mí me parece loco esta situación. ¿Qué le parece? Y se fue a avisarle a los otros. Había una alegría en estas personas, en esta persona. ¿Oh? Mirá lo que sucede acá. Dice: todos le decían que estaba loca. No, estás loca, ¿qué va a estar Pedro ahí? No te creemos, no pasa nada. Dice, pero ella insistía en que Pedro estaba en la puerta. Pensaron entonces que tal vez había visto un ángel. Mientras tanto Pedro seguía, dice, llamando a la puerta, cuando finalmente le abrieron. Todos se quedaron sorprendidos de verlo allí. Pedro les hizo señas para que se callaran y empezó a contarles cómo Dios lo había sacado de la cárcel. Imagínense, ¿te ha tocado un día malo en el trabajo? ¿Te ha tocado un día malo? Muchísimos días malos. Yo soy vendedor y antes de llegar a mi casa, por ahí le llamo a mi esposa y me dice mi esposa: ya sé, no vendí. Le digo, ¿cómo te diste cuenta? ¿Y por qué eso? ¿Cierto? Pedro venía de estar encarcelado. Un soldado acá, otro soldado acá. Era una película realmente. Y Pedro llegó hasta el lugar. No le abrían la puerta, imagínate, que hubiese sido un argentino ahí, ¿cierto? Que hubiese pasado con esa puerta con cualquiera de nosotros. Pedro insistió, llamó con paciencia, le abrieron, pasó. ¿Y qué es lo que hizo Pedro? Empezó a contar a la gente lo que le había sucedido me imagino, con gran asombro. Chicos, estaba encerrado realmente, había un soldado acá, un grandote, unos músculos gigantes, pero el ángel era más grande todavía y me salió y no sabes qué pasó, se abrían las puertas y el último portón también y Dios me liberó. ¿Y eso qué habrá pasado con la gente ahí? ¿Qué habrá pasado? ¿No? Una inyección de fe impresionante. Mirá lo que pasó. No me pongo los lentes, no vamos a mirar nada. Bueno, dice, Pedro les hizo señas para que se callaran y empezó a contarles cómo Dios lo había sacado de la cárcel. También le dijo: vayan y cuenten de todo esto a Jacobo y los demás seguidores de Jesús. Luego se despidió de todos y se fue a otro pueblo. Al amanecer hubo un gran alboroto entre los soldados. Ninguno sabía lo que había pasado. Pero todos se preguntaban: ¿dónde está Pedro? El rey Herodes Agripa ordenó a sus soldados que lo buscaran, pero Pedro no apareció. Ellos no pudieron encontrarlo. Entonces Herodes le echó la culpa a los soldados y los mandó ¿a qué? A matar, ¿sí? Después de esto, Herodes se cambió a otra ciudad. Qué importante es ver todo esto. Qué importante que es ver todo esto, y es importante ver que a medida que iba sucediendo todo esto, la iglesia, ¿qué seguía haciendo? Seguía orando. ¿Es importante la oración? ¿Sí o no? Claro que es importante. Ahora, si nosotros nos ponemos a analizar la escritura, que está bueno analizarlo, estaba Jacobo, que en realidad es Santiago. Jacobo y Santiago es lo mismo, Santiago el que escribe, es lo mismo. Y vos decís, ¿cómo? Pero podemos verlo de esta manera. Vos decís, ¿cómo? Jacobo, no oró nadie por Jacobo, porque lo mataron. Y Pedro sí, parecería injusto, ¿no? Después, de otra manera que se podría ver esto sería, y la iglesia oró solamente por pero no oró por el otro. Se pueden ver de muchas maneras. Pero en realidad, ¿qué hubiese pasado si los dos hubiesen estado ahí juntos a la hora de la muerte? ¿Qué hubiese pasado? Estos dos hombres de fe le hubieran dicho: mira, elijan entre ustedes porque a uno de ustedes tenemos que matar. Mañana en la mañana matamos a uno. ¿Quién de ustedes es? Si hubiesen sido argentinos, ¿qué hubiese pasado ahí? Sí, mirá, Pedro, anda vos. Vos caminaste sobre las aguas, el Señor te dijo que no te lo reveló ni carne ni sangre. Vos sobre esta piedra edificaré mi iglesia, le hubiera dicho Jacobo, ¿cierto? El indicado sos vos, pase. Y Pedro le hubiera dicho: escúchame, si a vos vas primero y te matás, sos el primer apóstol que muere. Porque Esteban, que había muerto hace un rato, era un diácono. Vos sos el primer apóstol en morir, vas a estar primero en la Biblia.
¿cierto? No sé si hubieran hecho, pero no. Estos hombres estaban jugados realmente por las cosas de Dios. ¿Y sabe qué hubiese pasado? Hubiera dicho, dejá, voy yo. No, voy yo, dejá. Si es un privilegio morir para mí por la causa de Dios. Déjame a mí. No, déjame a mí. Ellos hubieran peleado por eso. O sea que eso no está en discusión. Si uno murió antes, otro después. Eso no está en discusión. Por ahí lo que está en discusión es esto, y nosotros nos tenemos que dar cuenta que hay una voluntad soberana de Dios sobre todas las cosas que nos pasan, ¿sí? Nosotros tenemos que aceptar la voluntad soberana de Dios. Dios hace como Él quiere. Dios hace como Él quiere y nosotros lo tenemos que respetar porque es el viejo ejemplo de que si tu hijo te pide algo que a él le parece, no sé, impresionante, buenísimo, pero vos sabés que le va a causar un daño, ¿se lo vas a dar? No. Y nosotros a veces le pedimos cosas a Dios que Dios sabe que si nos la da más adelante, nuestra vida va a caer en un fracaso profundo. Entonces nosotros tenemos que aprender a conocer la voluntad de Dios. A conocer la voluntad de Dios, a activar el Wi-Fi, ¿sí? El Wi-Fi con Dios, ¿cuál es? La palabra, la oración continua. Nunca dejar de orar. Por eso nosotros tenemos que entender que Dios tiene una voluntad soberana para nosotros. ¿Me puede pasar? Dios conoce qué es lo mejor para nosotros. Pero mirá qué importante esto. Cuando nos entregamos por completo a la voluntad de Dios, tenemos paz. ¿Cuántas veces estamos con el problema de que andamos nerviosos, contestamos mal, no nos sale una, nuestro ánimo no es el mejor? ¿Y quiénes son los que sufren eso? Nuestra familia, ¿no? En el caso de que sos papá, nuestros hijos, tu pareja, tu esposo, tu esposa, tus amigos, sufren de tu mal carácter. Porque muchas veces son blanco de nuestras insatisfacciones, de nuestros fracasos. Pero fíjate, si nosotros empezamos a orar y empezamos a aceptar la voluntad de Dios y reconocemos que Dios va a hacer lo mejor para nosotros, vamos a tener ¿qué cosa en nuestro corazón? Paz, tranquilidad. Mi hija más grande, que hoy tiene 22 años, cuando era pequeña, yo estaba en la casa de gobierno y ella caminaba, era muy intrépida, y caminaba, así yo la llevaba de la mano por una veredita que después se subía, hasta que en un momento ya no la podía agarrar más, y se puso ahí arriba. Yo soy muy extremadamente, muchas veces cuidadoso de mis hijos, entonces yo estaba ahí, y ella hizo así, cerró los ojos y se largó, para mí fueron segundos, no sé, si pasaran en cámara lenta sería tuk, 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 y la alcancé a agarrar, pero casi se me sale el corazón por la boca. Pero ella me dio una enseñanza ese día, yo recordando esto, porque ella se dejó caer en los brazos del Padre, ¿sí? Que era yo, una persona totalmente imperfecta. Imagínate a Dios. ¿Tenés una situación difícil? Te hago pensar por un ratito. ¿Tenés una situación difícil realmente? ¿Tenés una situación complicada en estos días? Ahora. Este encierro, quizás la pandemia esta que estamos pasando, no sé. ¿Es una situación difícil para vos en lo personal, que sea en tu matrimonio, en tu pareja, en tu amigo, familia, trabajo, estudio, problemas económicos? ¿Es una situación difícil? ¿No tenés paz? Tenés que hacer así. Abrí tus brazos y dejate caer en los brazos del Padre. ¿Por qué? Porque Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Eso es lo primero que debemos saber. Esta gente oró. Nunca se desconectó de Dios. Segundo, en la oración debemos orar con expectativa, ¿sí? Fíjate lo que dice ahí cuando en la palabra de Dios nos enseña, leíamos recién que cuando Pedro llega a la casa, ellos estaban orando ¿para qué? Para que Pedro fuera libre, ¿cierto? Y llega y golpea la puerta y los mismos que estaban ahí dicen, no, estás loca. Qué raro esto, ¿no? Porque las mismas personas que estaban orando no estaban creyendo que realmente Dios contesta. ¿Te ha pasado orar así? Muchas veces oramos
Una vez contaba un pastor que tuve, el pastor Juan Carlos, decía que él había orado por una persona que tenía cáncer. Y oró muchísimo. Le dijo, pastor, ¿usted puede venir a orar por esta persona? Bueno, sí, se fue. Y es una situación difícil, ¿no?, de orar por esta persona. Yo sé que si usted ora, pastor, ¿viste? Bueno, y el pastor oró y se fue a la casa. Y al otro día fue a verlo. Y cuando llega, no había nadie en la cama, ¿no? Entonces, ¿él qué pensó? Un hombre de fe. Dijo, se murió. De verdad que esto pensó. Se murió. Y dice, cuando se da vuelta, dice, pastor, estoy bien. El hombre venía caminando. Dice, no puede ser. Y empezó, dice, a preguntar. Y traían, bueno, que le trajeran los estudios. No, ya está. Dios lo sanó. Muchas veces nosotros oramos, pero no tenemos ni idea del poder real de Dios. Fíjate, esta gente estaba orando y no creía que Pedro había sido liberado, y de la manera que había sido liberado, por un ángel de Dios. ¿Sí? Por eso es que debemos orar con expectativa, con fe. Debemos creer que lo que le pedimos a Dios, siempre y cuando esté dentro de ¿qué? De su voluntad. Primero, aceptar la voluntad soberana de Dios. Porque vos decís, pero me hubiese gustado tener, no sé, 1,90 m, ojos verdes, no sé, de ejemplo. Y bueno, pero no es la voluntad soberana de Dios eso. Dios no te va a dar esas cosas. Tenés que darle gracias por lo que tenés, ¿cierto? Por el auto que tenés, la casa que tenés, no sé, la estatura que tenés. Podés ser más flaco, si eso no te lo tenés que pedir a Dios. Pero, ¿verdad? Entonces, qué bueno que es orar con expectativa de que Dios va a hacer las cosas dentro de su voluntad. ¿Y cómo conocemos la voluntad de Dios entonces? ¿Cómo conocemos? Siempre lo hemos hablado acá. ¿Cómo conocemos la voluntad de Dios? Nos vamos, cerramos todo y nos vamos. ¿Qué? Por su palabra. No hay otra forma. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, esa palabra salta a nosotros, nos inspira fe y empezamos a orar, empezamos a decir lo que dice la palabra. Señor, acá dice tu palabra que me vas a sostener. Y acá me dice tu palabra que vos vas a estar conmigo hasta el fin de los tiempos. Señor, esta es una oración, ¿no? Estoy haciendo una oración con respecto a ¿qué? A lo que dice ahí. Entonces eso es maravilloso porque estoy repitiendo lo que dice Dios y Dios no se contradice. Señor, vos vas a estar conmigo y vas a acompañarme hasta el fin de los tiempos. Qué bueno, Señor. Y me siento solo, ¿por qué? Si Dios está conmigo. ¿Y qué voy a tener miedo a todo esto que pasa? Si la palabra dice que somos más que vencedores por aquel que nos amó. Y somos más vencedores que la muerte, que más vencedores que los problemas, que las dificultades. Más que vencedores somos. Entonces de ahí sacamos la voluntad de Dios. Si Dios dice que algo está mal, tenés que dejar de hacerlo. ¿Por qué? Porque dice ahí. Porque si Dios te lo dice es porque es lo mejor para nosotros. Entonces cuando vos aceptás la voluntad soberana de Dios, empezás a orar con expectativa, tus oraciones cambian. ¿Estas personas tenían fe? Claro que tenían fe. Si no, no hubiese pasado lo que pasó. Acordate que esta iglesia estaba en un momento difícil, estaban siendo perseguidos. Agarraban a las personas y les pasaban la espada por el cuello. Los tiraban en el circo para que se los comieran los leones. Algunos dicen que los colgaban en lugares con aceite y les prendían fuego para usarlos como antorcha. Hermano, eso fuera la iglesia primitiva. Estas personas realmente estaban pasando momentos difíciles. Estaban orando en una casa y Pedro golpea. ¿Y qué es lo que hace? Fíjate, sería un momento, qué lindo, llegué. No, era un momento, llegué, tranquilos, vamos, por favor, ábrame la puerta. Pasó, cierran, apaguen las luces. Que no sepa nadie que estamos acá porque nos van a matar. Era un momento difícil realmente, pero la iglesia no dejaba de orar, de aceptar la voluntad de Dios y de orar con expectativa. Pero fíjate lo que dijo Pedro. Aparte de esto, le dice, vayan y cuéntele ¿a quién? A todos, a otros discípulos. Vayan y cuenten lo que Dios hizo conmigo, porque también va a pasar con ellos. Cuando nosotros tenemos un testimonio, ¿qué tenemos que hacer? Cuando vos recibís vos orás y Dios te contesta, ¿qué es lo que tenés que hacer? Contarlo a otros. Porque la persona, viste, por ahí venimos nosotros cabizbajo y viene uno y te dice, ¿cómo andás? Bien, ando bien. Pero no te noto también, no, así, unas cosas nada más, pero ando bien y realmente andamos muy mal. Y Dios te dice, no sabés lo que hizo Dios conmigo. Le estaba pidiendo un trabajo y Dios me dio un trabajo, no sabés, hermoso. ¿En serio? Sí.
¿Y cómo hiciste? Oré. Che, ¿podés orar por mí? Bueno, está bien, pero tenés que orar vos. Bueno, ¿y si oramos juntos? Dale. ¿Y qué pasó con el estado de esta persona? Venía caído y empezó y recibió un testimonio. ¿Y qué pasó? Y se levantó. Entonces dice que Pedro le dijo, vayan a contarle a otros lo que pasó. Las respuestas contestadas de Dios. Hoy no vino Sebastián porque tiene un problema para manejar todavía. Este muchacho que les digo que está en el grupo de matrimonio, tiene un problema con su pierna. Pero él quería contar el testimonio de lo que le ha pasado realmente. Él está viviendo un tiempo hermoso con Dios. Y él me ha dado permiso de contarlo, por eso se los cuento. Era muy posible que si la infección de la pierna seguía, le iban a tener que cortar la pierna, operarlo o cortarle la pierna. Y en el último momento, pero dice, él abrió su corazón a Dios y no pasó. Hoy está animado, está bien, está caminando, se está recuperando, el pie se mueve con facilidad. Hermano, es un milagro lo que ha sucedido ahí. ¿Y él qué cree que está haciendo? Se lo está contando a su mamá, se lo está contando a sus primos, a sus parientes, a sus amigos. Se lo está contando a todos. Porque cuando vos recibís esa buena noticia la tenés que comentar. Qué bueno, ¿no? Qué bueno. Esta historia es fantástico, meterse en esta historia y fijarte cómo iban los diferentes momentos, ¿no? Muy bien. Luego que Dios te responde, ¿qué tenés que hacer? Porque cuando nosotros queremos un objetivo, ¿qué nos pasa a los seres humanos? Queremos un auto, no sé, algo, un pantalón, no sé, cualquier cosa. Y lo tenemos. Después que lo tenemos, como los niños, ¿viste? Lo usamos una vez, 2 veces. No, pero si te lo acabo de comprar, no, pues ya no me gusta. ¿Viste los chicos? Pero usalo un poquito más. ¿Viste nosotros? Porque nos costó, no sé, todavía nos faltan 16 cuotas de no sé cuánto. Pero los chicos lo dejaron de usar, ya está, no les gusta más. Nosotros los seres humanos somos así. Cuando oramos también nos pasa eso. Oramos, conseguimos el objetivo y ¿qué pasa? Dejamos de orar. Perdemos. La oración no es por objetivo. La oración es un estilo de vida. Y lo que perseguimos no es un objetivo físico, no es un objetivo común. Es el gran objetivo. ¿Qué dice? Prosigo al blanco, decía, prosigo la meta. ¿La meta nuestra cuál es? Jesús, parecernos cada día más a Él. Y créeme, cuando te crees listo, cuando crees que estás bien, cuando crees que estás perfecto, Dios viene y te toca un poquito más y te saltan un montón de cosas. Yo me alisté en una obra para trabajar, ¿sí? Y me dice el hombre, ¿sabés pintar? Le digo, sí, más bien, yo quería que me dieran el trabajo. Sabía pintar, pero casero, ¿no? Cuando uno se pinta para cambiarse de casa. Y entonces me dice el hombre, bueno, tenés que pintar esta pared, dice, y bueno, y después pasar a este. Entonces yo agarré y la pinté. La miré yo, quedó perfecta. Entonces ya pasé a la otra. Me dice, ¿terminaste la primera pared? Sí, ya está. Qué rápido, me dice, buenísimo. Bueno, a ver, vení. Y le puse un reflector así debajo. Y empezó a marcarme. Acá falta, acá falta, acá falta. Uy, Dios, quería renunciar en el momento. Parecía que no había hecho nada. Cuando creemos que está todo listo, cuando creemos que ya Dios nos contestó una oración y nos creemos, no sé, Pedro, nos creemos Noé, nos creemos Jonás, no sé, viene el Señor y te dice, pará, tenés que seguir orando, porque tu objetivo no es conseguir tal o cual cosa, tu objetivo es parecerte más a mí, y cada vez vamos mejorando más, y es un beneficio para nosotros, pero nosotros no es un castigo, es un beneficio. Y el primer beneficiario de eso, ¿quién es? Nosotros. De ese cambio que se produce, ¿quiénes somos? Nosotros mismos. Y después, los que tenemos al lado, hermano, pensemos como familia. Nuestra familia, los que nos rodean, se benefician de esa mejor mujer, de ese mejor hombre. Se benefician. Qué bueno. Entonces, cuando logras un objetivo, ¿qué tenés que hacer? Seguir orando. Y seguir orando por otro objetivo. Y oraste por uno y conoció al Señor. Listo, no oro más. No. Tenés que, a ver, ¿a dónde Dios me está? Listo, vamos, oremos por Él. Y oramos todos los días. Y orás todos los días hasta que Dios te conteste. Yo llevo orando por una persona ya va a ser casi el año. Casi el año. Todos los demás que empezaron con Él han conocido a Dios o Dios ha hecho algo en sus vidas. Con Él no. Pero Dios no me dice que deje de orar por esa persona.
y sigue orando. Porque cuando Dios haga algo, lo va a hacer. Y cuando Dios hace algo, ¿cómo es? ¿Cómo son los cielos? ¿Cómo es el mar? ¿Cómo son las montañas? ¿Cómo son las cosas? ¿Cómo sos vos? Mirate, mirá. Sí, soy una obra preciosa de Dios. Dios va a hacer cosas buenas con esa persona. Entonces nosotros cuando conseguimos el objetivo, no tenemos que parar. Al contrario, tenemos que seguir. ¿Estamos de acuerdo? Está bueno, ¿no? La oración entonces te mantiene libre. ¿Por qué? Hay otra... ¿Por qué? Porque estamos, lo que decíamos recién, conectados con la voluntad de Dios. Es imposible fallar ahí. Es imposible que te vaya mal. Imposible. Porque los que caminan con Dios, dice, ¿qué dice el Salmo? Que Él es lumbrera, Él es la luz. Dice la palabra también que Él va a hacer sendas donde no hay, donde no existen. Imagínate, donde no hay caminos, donde vos ves todo cerrado, todo oscuro, todo negro. Y muchas veces yo mismo veo así. Y esta semana leí ese salmo, esa palabra, y dice que donde no hay nada, Él va a hacer caminos. ¿Sabés cómo es esto? Él manda a sus máquinas, no sé cómo será espirituales, ¿no? A hacer caminos donde no lo hay, a allanar en la montaña, no sé, y hace un camino para que podamos caminar nosotros. ¿Cómo se llama esta iglesia? Camino de vida. Qué maravilloso que es eso. Qué maravilloso es entender de que Dios va delante de nosotros y que no podemos fallar si conocemos la voluntad, si nos mantenemos unidos a la voluntad de Dios. Sabemos quiénes somos en Dios. Tenemos ¿qué? Nuestra propia identidad. Nadie te puede venir con cosas, raras, a decirte nada. Vos te vas a mantener firme en lo que es la voluntad y vas a tener un carácter de Dios. ¿El carácter de Dios cuál es? ¿Los frutos cuáles son? Una persona cuando dice, Señor, ¿y cómo conoceremos que son tus hijos? ¿Qué dijo la palabra de Dios? Por su fruto. ¿Pero cuáles eran esos frutos? El gozo, una persona que esté con gozo, con paz. ¿Qué más? Con amor, con paciencia, ¿cierto? ¿Cómo? Con templanza. Mira, hay una cosa acá, con dominio propio. ¿Cuánto nos cuesta esto, no? El dominio propio. El dominio propio, manejarte a vos mismo. Qué difícil que es eso, ¿no? Él guía nuestras decisiones. Cuando estamos en su voluntad, Él guía nuestras decisiones. No tenemos miedo a fallar, porque lo que agarremos en nuestra mano, dice la palabra que vamos a ser prosperados. ¿Sí? ¿Hay otra más o termino? Bien. Dice, de repente, el ángel de Dios... hemos vuelto, me parece. Sí. Bien. De repente un ángel de Dios se apareció y una luz brilló en la cárcel. El ángel tocó a Pedro para despertarlo y le dijo, levántate deprisa, y en ese momento las cadenas se cayeron de las manos de Pedro. Cuando vos orás, ¿qué pasa? Trae libertad. Libertad a pesar de nuestras circunstancias, de nuestras posibilidades. Libertad. Qué hermosa, qué preciosa que es la libertad. No me digas que no. Porque imagínate cuál sería la mejor noticia para nosotros. Se acabó el coronavirus, ¿sí? Y mañana pueden salir todos. ¿Vos qué crees que pasaría? Primero que saldrían todos como locos, pero espero que no pase tanto así, que sea gradual. Porque salían choques, cosas, no sé. Pero la gente, ¿cómo sería? Alegría, habría alegría, ¿cierto? Estaríamos contentos. Imagínate, sería algo maravilloso, ¿no? Entonces imagínate tu problema. Vos estás esclavo de tu problema, estás preso de tu problema. Estás preso, muchas veces estamos presos de nuestros propios pecados. Pero el mantenerte conectado con Dios, el mantenerte en oración, el mantenerte unido a la voluntad de Dios te trae libertad. Hermano, te hago una invitación. Te hago la invitación esta tarde a ser libre. A ser libre de tus, no sé, de tus problemas, de tus propios cercos. Uno se pone límites. Siempre se pone límites. No creo que sea capaz de hacerlo. No creo, no. Y yo soy mandado a hacer para eso. Pero yo tengo que creer en Dios, en lo que Dios dice y no lo que yo digo. ¿Y Dios qué dice? Que todo lo podemos en Cristo. Todo lo podemos. Qué bueno, ¿no? Qué bueno que es esto. A la persona que tenés al lado así, sin sacarte el barbijo, le decís, todo lo podemos en Cristo. Todo lo podemos en Cristo, ¿sí? Todo, absolutamente todo, ¿sí? Todo lo que esté dentro de su voluntad. ¿Oramos? ¿Parece? ¿Oramos?
Gracias, Señor, por este día, Jesús, gracias. La verdad, Señor, necesitamos libertad. Libertad, Señor, quizás de nuestros propios pensamientos negativos, de nuestras prácticas secretas, Señor, de nuestras ideas malignas, Señor, de cosas que están totalmente, Señor, en contra de tu voluntad. Necesitamos libertad, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Orá, aprovecha para orar y decirle: Señor, yo te necesito. Te necesito, Señor. Vení a rescatarme, Señor. Manda a tu ángel, Dios. Señor, que se caigan estas cadenas, Dios. Que se caigan mis cadenas, Señor, en el nombre de Jesús. Quiero orar con expectativa. Quiero aceptar de una vez y para siempre, Señor, tu voluntad soberana sobre mi vida, Dios. Porque yo sé, Señor, yo abro mis brazos, Señor, cierro mis ojos y me dejo caer en tus brazos, Dios. Porque yo sé que me vas a llevar a un lugar mejor, Dios. Yo sé que me vas a sacar de esto, Dios, y me vas a dar una expectativa, Señor, mejor, una alegría que no tenía, Señor Dios. Yo sé que vos lo vas a hacer, Dios. Porque vos sos bueno, Jesús, y vos escuchás nuestras oraciones. Señor Espíritu Santo, hace una obra en esta tarde, Dios. Señor Espíritu Santo, toca a cada uno de los que está acá. En el nombre de Jesús. Proclamo libertad, 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 libertad. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si nunca has recibido a Jesús en tu corazón, este es el momento para hacerlo. Si nunca lo has hecho, decís: Señor Jesús, te recibo en mi corazón. Te acepto como mi Señor y Salvador, desde ahora y para siempre. Te entrego mi vida, Señor. Ya no quiero vivir más así, Dios. Me entrego en tus brazos, Jesús. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermano, que Dios te bendiga muchísimo, realmente, y que Dios nos dé libertad. Amén. Amén. Te invito a que te pongas de pie y vamos a cantar juntos esta canción. Eres alabado, eres exaltado, tu nombre levantamos. Aleluya, aleluya. Eres adorado, te glorificamos, tu nombre levantamos. Aleluya, aleluya. A una sola voz nos unimos hoy, te cantamos, Dios, en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada, no me falta nada, no, si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Qué bueno, ¿no? Qué bueno que Dios nos ha desafiado en esta tarde. ¿Sí? Qué bueno. Dice que cuando el ángel tocó a Pedro, esto es impresionante, ¿no? Dice que las cadenas, en ese momento, las cadenas cayeron. Yo no sé cuáles son las cadenas que están en tus manos hoy, ¿no?
no sé cuáles son. Pero hay un Dios que sí lo sabe. Y ese Dios es capaz de esas cadenas, en este momento, en este preciso momento, sean rotas. Dice esta canción, y yo sé que Él va conmigo. Él está conmigo, aún en los momentos más difíciles, aún cuando Pedro no veía salida, ¿no? Dios estaba con él. Vamos a declarar juntos esta parte, ¿no? Amén. ¿Te animás a decir conmigo? Creemos esto. Y yo sé que Él va conmigo, va por mí, y que a mis enemigos hace huir. Y yo sé que Él va conmigo, va por mí, y que a mis enemigos hace huir. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. Sí, no tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada. Si te tengo a ti, No me falta nada, no me falta nada. Si te tengo a ti, no me falta nada, porque te tengo a ti. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Sí, Señor, no me falta